Noticia que estremece a todo un país. Eduardo Yáñez fallece repentinamente camino al hospital. Una despedida marcada por el dolor, el silencio y un último adiós imposible de olvidar. El mundo del espectáculo latinoamericano amaneció de luto. El rostro fuerte, varonil, a veces polémico pero siempre inolvidable de Eduardo Yáñez se ha apagado para siempre. El actor mexicano, ícono de las telenovelas de varias generaciones, murió de forma repentina mientras era trasladado de urgencia al hospital. La causa, una grave crisis respiratoria provocada por una enfermedad que llevaba tiempo consumiéndolo en silencio. La temida enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOS. Aquel hombre que tantas veces interpretó al héroe imbatible, al amante apasionado, al padre dolido, esta vez no pudo vencer su propio destino. El derrumbe del cuerpo. El momento crítico que nadie esperaba. Según fuentes cercanas a su entorno, Eduardo llevaba semanas con síntomas preocupantes: fatiga, dificultad para respirar, tos persistente. Pero fiel a su carácter reservado y orgulloso, evitó acudir a los médicos. Él decía que podía con todo, que no era nada, comentaría un amigo íntimo entre lágrimas. Sin embargo, en la madrugada del martes, su estado se agravó de manera brutal. Apenas podía respirar. La presión en su pecho era insoportable. Familiares llamaron al servicio de emergencias, pero durante el trayecto al hospital, su corazón dijo basta. Los paramédicos lo intentaron todo. Los médicos del centro de salud certificaron su fallecimiento a los pocos minutos de su llegada. EPOC, la enfermedad silenciosa que venció al gigante. Para muchos fue una sorpresa, pero los especialistas no dudaron en señalar la causa. La EPOC, una afección crónica que destruye lentamente los pulmones, dificultando el paso del oxígeno y provocando insuficiencias respiratorias graves. La exposición al tabaco durante años, sumado a ambientes de rodaje llenos de polvo, estrés y poca atención médica, fue minando su salud. Eduardo, pese a su imagen de hombre fuerte, llevaba tiempo combatiendo esta enfermedad sin confesarlo públicamente. Quizás por miedo a la debilidad, quizás por orgullo. Un funeral entre lágrimas y silencios. La escena que quebró a todos. La ceremonia fúnebre se celebró en un recinto íntimo del sur de la Ciudad de México. Pero la tristeza que envolvía el lugar no podía ser contenida. Actores, productores, periodistas y sobre todo, fanáticos que crecieron con sus novelas, se acercaron a despedirlo. No obstante, hubo una imagen que lo cambió todo. Su ex esposa, visiblemente devastada, se acercó al ataúd con un marco en las manos. Era una fotografía de Eduardo, sonriente, tomada durante una filmación de los años 90. Se arrodilló, abrazó el retrato con fuerza y, sollozando, permaneció allí durante minutos eternos. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento. Algunos lloraban en silencio. Otros bajaban la mirada. El dolor en aquella sala era palpable, crudo, real. Un amor que no murió con la separación. Pese a que su matrimonio con ella terminó hace años, las heridas emocionales nunca sanaron del todo. Su relación fue intensa, a ratos tormentosa, pero siempre auténtica. Aunque cada uno siguió su camino, el lazo afectivo no desapareció. Nunca dejó de preocuparse por él, diría una amiga de la familia. Y en aquel funeral, entre las flores y los aplausos ahogados, se hizo evidente que el cariño seguía intacto. A veces, el amor no necesita presencia constante. Sobrevive en la memoria, en los gestos, en el silencio. Luz y sombras de un hombre irrepetible. Eduardo Yáñez fue más que un actor. Fue símbolo de una época dorada de la televisión. Con telenovelas como Destilando Amor, Corazón Salvaje, Fuego en la Sangre y tantas otras, se metió en los hogares y los corazones de millones. Su mirada penetrante, su voz grave, su físico imponente y su capacidad de transmitir emociones complejas lo convirtieron en leyenda. Pero también vivió en carne propia las consecuencias del éxito. Problemas con la prensa, estallidos públicos, demandas, controversias.
Su carácter fuerte y sus reacciones impulsivas lo pusieron en el ojo del huracán más de una vez. Detrás de cámaras, sin embargo, muchos lo describen como generoso, tímido, incluso frágil. Un hombre que llevaba sus heridas muy adentro. ¿Qué queda de Eduardo Yáñez? Queda un legado. Quedan las escenas que nos hicieron reír, llorar, soñar. Quedan los personajes que interpretó con pasión inquebrantable. Quedan los recuerdos de un hombre que, pese a sus defectos, nunca dejó de ser genuino. En una industria donde lo artificial abunda, Eduardo fue auténtico. No fingía fuera de la pantalla. Y eso, al final, lo hace eterno. Un adiós sin cámaras, sin guión. Hoy, mientras sus fans siguen dejando flores y cartas en su tumba, mientras las redes sociales se inundan de homenajes y recuerdos, una certeza crece. Eduardo Yáñez no se fue del todo. Vive en cada novela que aún se repite, en cada memoria compartida, en cada lágrima que se derrama al recordarlo. Su partida no es solo la muerte de un actor, es el cierre de un capítulo profundo en la historia del entretenimiento hispano. Aunque el galán de innumerables telenovelas mantenía una imagen fuerte ante el público, en su fuero interno libraba una de las batallas más duras de su vida: el deterioro de su salud y el distanciamiento de su familia. Amigos cercanos relataron que Eduardo pasaba largas noches solo, encerrado en su casa, ahogado en pensamientos que no compartía con nadie. Sus visitas al hospital se habían vuelto más frecuentes y sus apariciones públicas cada vez más escasas. A pesar de su esfuerzo por aparentar normalidad, su mirada ya no era la misma. Había tristeza, había cansancio, había nostalgia y también había arrepentimiento. Su relación con su hijo, de la cual él mismo habló en entrevistas pasadas, se había vuelto tensa y distante. Eduardo reconocía que sus errores del pasado, sus silencios y su carácter impulsivo habían levantado muros difíciles de derribar. Esa herida abierta lo acompañó hasta el último suspiro, sin poder reconciliar del todo un vínculo que, en su corazón, deseaba desesperadamente sanar. En más de una ocasión confesó: si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas, especialmente con mi hijo. La época no solo le robó el aire, también le arrebató momentos de vida, de conexión, de redención. Las secuelas físicas eran evidentes, pero las emocionales eran las que más lo consumían. La fama nunca fue suficiente para llenar el vacío emocional que lo acechaba en sus últimos días. Su círculo íntimo asegura que Eduardo lloraba en silencio cada vez que veía una foto de su infancia, de su madre, de su familia. El hombre que encarnó héroes en la televisión mexicana. Moría por dentro sin que nadie lo notara. El día de su fallecimiento, la ambulancia no llegó a tiempo. Sufría una severa crisis respiratoria, no podía hablar, no podía pedir ayuda. En sus últimos minutos, solo logró escribir en una nota de voz: no puedo respirar. Esa fue su última súplica al mundo. Esa fue su despedida. Durante el velorio, en un salón colmado de flores blancas y rostros devastados, se vivió uno de los momentos más conmovedores. Su ex esposa, con quien había compartido años de amor y tormenta, rompió en llanto al tomar en brazos el retrato de Eduardo. Con manos temblorosas lo abrazó con fuerza, como si quisiera traerlo de regreso, como si ese último abrazo pudiera borrar el pasado, el dolor, las ausencias. El salón entero quedó en un silencio absoluto, roto solo por los sollozos desgarradores que retumbaban como cuchillos en el alma. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió. Porque en ese instante todos comprendieron el vacío inmenso que dejaba Eduardo Yáñez. Un actor, un hombre, una leyenda, pero también un ser humano marcado por las contradicciones de la vida. Su partida no solo deja un hueco en la televisión, sino también una reflexión profunda sobre la fragilidad de la salud, el peso de las decisiones familiares y la necesidad urgente de reconciliarse antes de que sea demasiado tarde. Hoy, las cámaras se apagan, los reflectores se apagan,
y solo queda el eco de su voz, el recuerdo de su mirada y un país entero que aún no logra aceptar que Eduardo Yáñez ya no está. Eduardo Yáñez, el galán indomable de la televisión mexicana y el alma resiliente detrás del rostro perfecto. Eduardo Yáñez no es solo un rostro que marcó generaciones enteras frente a la pantalla. Es una leyenda viva de la televisión latinoamericana, un símbolo de pasión, fuerza y vulnerabilidad, cuya vida ha sido un auténtico guión de telenovela, repleto de giros inesperados, amores imposibles, triunfos gloriosos y heridas profundas. Su mirada intensa y voz grave no solo conquistaron a millones de espectadores, sino que escondían una historia de lucha y renacimiento constante. Nacido el 25 de septiembre de 1960 en la Ciudad de México, Eduardo Yáñez creció en un entorno modesto y difícil. Su infancia, marcada por la ausencia de su padre y una juventud rebelde, fue el caldo de cultivo que forjaría a un hombre resiliente, dispuesto a desafiar cualquier obstáculo. En sus propias palabras, "La vida me golpeó primero. Yo aprendí a devolver los golpes con dignidad". Antes de ser una estrella, fue simplemente Eduardo, un joven que soñaba con ser algo más grande que su destino. El salto a la fama le llegó en los años 80, cuando comenzó a destacar en las telenovelas producidas por Televisa. Su primer gran papel en Quiéreme Siempre, junto a Victoria Rufo, fue el inicio de una carrera imparable. La química entre ambos fue tal que los espectadores quedaron hipnotizados. A partir de ahí, todo cambió. Eduardo Yáñez se convirtió en el nuevo galán de México. Su talento actoral, su presencia imponente y su habilidad para conectar emocionalmente con el público lo transformaron en un fenómeno mediático. Sin embargo, Eduardo no se conformó con el éxito local. En la década de los 90 tomó la valiente decisión de emigrar a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood, donde participó en series como Savannah, Sleeper Cell y películas como Striptease, junto a Demi Moore. Fue un paso audaz para un actor de telenovelas que se atrevió a cruzar fronteras, incluso con acento, con barreras culturales y con todo en contra. Pero él lo hizo, porque Yáñez no sabe rendirse. Lo que más impresiona de Eduardo Yáñez no es solo su trayectoria artística, sino la humanidad que se esconde detrás del ídolo. Ha atravesado tormentas personales, momentos de oscuridad, escándalos y rupturas. Su carácter fuerte y su temperamento han sido tanto su escudo como su talón de Aquiles. Pero incluso en medio de las polémicas, siempre se mostró auténtico, sin máscaras. Admitió errores, enfrentó las consecuencias y siguió adelante con la cabeza en alto. Uno de los capítulos más emotivos de su vida fue su reencuentro con su hijo, del que estuvo distanciado durante muchos años. Fue un momento profundamente humano que mostró a Eduardo no como una estrella, sino como un padre herido que anhelaba reconciliación. Esa vulnerabilidad fue un recordatorio poderoso de que, detrás del actor, hay un hombre real que sufre, ama y espera segundas oportunidades. Y no podemos olvidar su regreso triunfal a las telenovelas mexicanas con papeles que ya son parte de la historia cultural del país. Destilando amor, fuego en la sangre, amores verdaderos. En cada uno de esos proyectos, Eduardo no solo actuó, se entregó con el alma, dando vida a personajes complejos, intensos y profundamente humanos. Fue el héroe, el villano, el amante imposible y el padre protector. Su versatilidad lo hizo eterno. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, Eduardo Yáñez ha demostrado que el verdadero éxito no se mide solo por premios o rating, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo en medio de la tempestad. Ha ganado el respeto de colegas, el cariño del público y el lugar indiscutible en el panteón de los grandes de la actuación mexicana. Su historia es la de un guerrero que nunca se dejó doblegar, un hombre que encontró en el arte su refugio y en el trabajo su redención. Hoy, cuando vemos a Eduardo Yáñez en pantalla, no solo vemos a un actor, vemos a un sobreviviente, a un soñador incansable, a un alma indomable. Su legado no se limita a sus personajes, sino a la huella emocional que ha dejado en cada corazón que lo ha visto llorar, reír, amar y pelear en nombre del amor, la justicia o la redención.
Por todo esto, Eduardo Yáñez no es solo una estrella, es un símbolo, un emblema de la lucha contra la adversidad, un ícono de la televisión que no se apaga, y un hombre que, pese a todo, nunca dejó de creer en el poder de la pasión y del perdón. Su vida es la prueba viviente de que, a veces, las telenovelas más conmovedoras son las que se viven fuera de cámara. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo está de luto. Con profunda tristeza y conmoción, informamos que Eduardo Yáñez, el inolvidable galán de telenovelas mexicanas, falleció repentinamente mientras era trasladado de urgencia al hospital. Víctima de una grave crisis respiratoria provocada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que silenciosamente venía afectando su salud desde hace tiempo, el actor no pudo resistir y su corazón se apagó en medio de la angustia de no poder respirar. Así, sin una despedida, nos dejó un ícono. Un artista de carácter fuerte, pasión inquebrantable y entrega total a su público. En su funeral, las lágrimas fueron imposibles de contener. Familiares, amigos cercanos y cientos de admiradores llenaron la sala para darle el último adiós. Pero fue la desgarradora imagen de su exesposa, temblando de dolor, abrazando fuertemente el retrato del actor, la que rompió el silencio. Su llanto ahogado, sus palabras imposibles de pronunciar, conmovieron incluso a los más fuertes. Se sintió el vacío. Un silencio profundo envolvió el lugar. Hoy más que nunca hacemos un llamado al amor, a la empatía, a valorar a nuestros seres queridos mientras aún los tenemos. La vida es frágil. Y nadie está preparado para perder a alguien tan de repente. Que el legado de Eduardo Yáñez no solo sea recordado por sus papeles legendarios, sino también como un símbolo del esfuerzo, del talento sin fronteras y de las emociones auténticas. Que su partida sea una reflexión para todos. Abrazad, perdonad, amad sin medida. Porque el tiempo no espera, y cuando el telón cae, solo queda el recuerdo. Descansa en paz, Eduardo, nunca te olvidaremos. Eduardo Yáñez frente al abismo. Confesiones de un alma rota que aprendió a volver a vivir. En el mundo de las telenovelas, donde la ficción dibuja héroes irresistibles, pasiones arrebatadoras y finales felices, pocos imaginarían que uno de los rostros más icónicos de este universo escondía un dolor tan profundo que, por momentos, amenazó con devorarlo todo. Eduardo Yáñez, el eterno galán de la pantalla chica mexicana, ha decidido hablar, pero esta vez no para promocionar un nuevo proyecto, ni para aclarar algún escándalo, sino para mostrar su lado más vulnerable y humano, su batalla contra la depresión. En una entrevista íntima que sorprendió por su crudeza y honestidad, Yáñez se abrió con una franqueza que rompió todos los esquemas. Nada de máscaras, nada de frases prefabricadas. Solo un hombre, con cicatrices en el alma, dispuesto a contar su historia. Nunca estás bien, es una lucha constante. El día que estás bien, ya saliste. Pero nunca es así. Con estas palabras pronunciadas sin titubeos, Eduardo nos sumerge de lleno en la naturaleza crónica de su padecimiento. No se trata de una mala racha ni de una etapa pasajera. La depresión, como él mismo lo define, es un monstruo silencioso que se instala y no siempre da tregua. A pesar de su fama, de los aplausos, de los premios, Yáñez ha librado una batalla diaria contra una enfermedad que no distingue entre ricos o pobres, populares o anónimos. La imagen que el público tiene de él, un hombre fuerte, carismático, decidido, contrasta profundamente con lo que ha vivido puertas adentro. El actor confiesa que uno de los síntomas más desgarradores que ha experimentado es el llanto incontrolable. Lágrimas que brotan sin razón aparente, sin aviso, sin causa concreta. Solo el dolor existiendo, sin lógica, como si el cuerpo necesitara liberar lo que la mente ya no puede sostener. Es difícil. Ese llanto que llega sin que lo llames. Hay que ser fuerte incluso para pasarla mal. Pero si uno resiste, después viene la luz. Yo estoy en ese proceso. En medio de esta oscuridad,
Yáñez también reconoció haber considerado el suicidio. Una revelación que, sin duda, estremeció a muchos. La idea de que un actor tan querido, un símbolo de fortaleza para muchos, haya llegado al límite de pensar en terminar con su vida, nos enfrenta a una verdad dolorosa. Nadie está exento. Lo pensé muchas veces, confesó con la mirada clavada en el vacío. Pero me juré a mí mismo que eso no era una opción. Ese pacto consigo mismo fue su primer acto de resistencia. Una especie de tabla de salvación cuando todo alrededor parecía hundirse. Pero no fue un milagro lo que lo sostuvo. Fue una combinación de decisiones personales, de pequeños pasos, de una voluntad férrea de no dejarse caer más. Eduardo no romantiza su proceso. Reconoce que levantarse cada día puede ser una batalla, que motivarse a sí mismo cuando la vida no parece tener sentido es un ejercicio agotador, pero también afirma que la fuerza, cuando viene de dentro, es capaz de mover montañas. Desde el primer momento en que me diagnosticaron, dije, no manches, esto lo tengo que superar. Yo siempre he sido muy desmadroso, y ahora intento volver a conectar con ese espíritu, aunque cuesta, porque darte ánimos a ti mismo es lo más duro. Una de las herramientas que más lo han ayudado ha sido el ejercicio físico. Para Eduardo, moverse no solo es una manera de mantenerse en forma, sino también un escape para liberar tensiones, calmar la mente y reencontrarse consigo mismo. Además, ha redescubierto el valor del estudio, profundizar en el arte de la actuación, sumergirse en personajes, comprender emociones ajenas. Todo eso, de alguna forma, le permite comprender también las propias. Estudiar me mantiene vivo. Trabajar, enfocarme en algo que me apasiona, hace que el tiempo pase. Y un día, sin darte cuenta, ves un poco de luz al final del túnel. Lo que más impacta de su testimonio no es solo la historia en sí, sino la forma en que la cuenta. No hay victimismo, no hay lamentos. Hay dolor, sí. Pero también hay aprendizaje. Y sobre todo, hay una intención profunda de ayudar a otros con su experiencia. De ponerle rostro y voz a un problema que, durante décadas, fue tabú en la industria del entretenimiento. Porque si algo ha quedado claro con el testimonio de Eduardo Yáñez, es que la salud mental no distingue estatus ni fama, que detrás de cada sonrisa forzada en un set puede esconderse una tormenta, y que hablar de eso, decirlo en voz alta, es una forma de sanar, y de sanar a otros. Hoy, aunque la batalla no ha terminado, Yáñez camina con más firmeza, no porque ya no duela, sino porque ha aprendido a caminar, con el dolor. Porque ha encontrado razones para seguir. Porque ha decidido no callarse más. Y en ese acto valiente de hablar, de mostrarse como un ser humano en toda su complejidad, se ha convertido en algo más que un actor. Se ha convertido en un ejemplo. Un faro para quienes, en silencio, también